Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me llamo Laura y este es mi canal Ivy Clementine y hoy venimos a hablar de brujas, fantasmas y otros seres sobrenaturales. Hace unos días os preguntaba qué queríais ver en el canal en esta época del año y una de vosotras me dijisteis que os gustarían recomendaciones por temáticas de brujas, fantasmas y demás. Así que hoy os traigo de 4 bloques, ¿vale? Voy a hablar de libros sobre brujas, sobre fantasmas, sobre vampiros y sobre zombies. Pero lo que voy a hacer va a ser una recomendación más cozy, más light y otra más terrorífica. Y también os voy a hablar sobre un pendiente que tengo sobre esta temática. Comenzamos por brujas y con la recomendación cozy, ¿vale? Os recomiendo que realmente es un libro que por aquí, por Bookstagram, se conoce muchísimo, pero no tenía yo mucha idea de brujas cozy, ¿vale? Realmente creo que lo que más he leído ha sido... Bueno, sí, tenía un par de ellas por ahí, pero ya os he hablado el año pasado y para no repetirme, ¿no? Y estoy leyendo, en realidad es trampa porque voy por el 75%, estoy leyendo La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes de Sangu Mandana, este de aquí, ¿vale? Lo tengo apuntado desde que salió, lo estoy leyendo de la eBiblio y este año además, creo que por octubre, noviembre, sale otro libro de la autora un poco ambientado en el mismo lugar, ¿no? El mismo tipo de historia pero con otros personajes diferentes, ¿vale? Y nada, pues aquí vamos a encontrarnos con una bruja que es nuestra protagonista, que forma parte de un club de brujas que solo se pueden ver una vez cada 3 meses porque en teoría en este mundo las brujas no pueden tener contacto entre sí, ¿vale? Porque se dice que si no acumulan mucha magia y puede ser peligroso. Entonces, bueno, ella se encuentra con que le ofrecen un trabajo de ser la maestra de 3 hermanas brujas que viven en la misma mansión, en la misma casa. Entonces tiene que hacerle un poco de estrangis ocultándoselo a el resto de brujas, sobre todo a la mandamás de las brujas. Y bueno, más o menos así empieza la historia y me está resultando súper bonita. La estoy disfrutando un montón. La verdad es que la ambientación es otoñal pura y dura. Además está ambientada en Inglaterra y se pasan todo el día bebiendo tés, haciendo pociones y todo maravilloso, estupendo. Así que pues bueno, ahí está mi recomendación. Si no lo habéis leído, queréis algo para esta época así divertido y calentito, creo que es una buena opción. Bueno, y pasamos a las brujas más oscuras y os vengo a hablar de un libro que ya he recomendado por aquí, pero es que me pareció estupendo. Es lo de La invitada de Jennifer McMahon, ¿vale? En esta novela en realidad se va a mezclar las casas encantadas, los fantasmas y las brujas, ¿vale? Es una mezcla de todo, pero me parece que está muy bien llevada esa mezcla. Cómo es el origen de la historia, ¿no? Y bueno, es un tipo de casa encantada diferente a lo que hemos visto, lo que vemos normalmente. Bueno, y aquí el personaje de la bruja es una bruja muy típica en cuanto a las leyendas, ¿no? Esa bruja que vivió en el pasado, que se la persiguió porque era una mujer diferente a la época, ¿no? Se salía un poco de las normas de la época y como, pues, bueno, caza de brujas, hogueras, fuego y demás, ¿vale? Es ese tipo de brujas. Me parece una maravilla de libro, a pesar de su longitud se bebe porque es súper atrapante, está contada en 2 voces y nada, que lo recomiendo mucho. Si lo habéis leído, contadme qué os pareció, ¿vale? Porque sí que he encontrado un poco de todo, opiniones de todo, gente que le ha gustado mucho, gente que sin más, ¿vale? A mí me ha gustado mucho, no me pareció en ningún momento que decayese la historia, me tenía atrapada totalmente. Hay un par de escenas, la verdad, que son bastante terroríficas, así que para pasar un poquito de miedito y entrar totalmente en el mood otoñal, oscuro, es perfecto. Y bueno, ¿qué tengo yo aquí pendiente tema de brujas? Realmente tengo muchísimos libros de brujas pendientes, pero tengo que reconocer que el más inmediato es Brujería para chicas descarriadas de Grady Hendrix. Es así, no lo puedo evitar. No puedo hacer nada contra esta corriente. Hay algunas corrientes en las que me cansa, no me sumo y no, pero
tengo que reconocer que Grady Hendrix está en mi corazoncito, lo disfruto mucho, sé a lo que voy, es un terror muy cómico, es muy cozy realmente también, aunque creo que es un autor que utiliza esta relajación en las historias para meternos temas muy interesantes, ¿vale? En cada libro toca un tema diferente y creo que es una manera también muy bonita de acercarnos a ciertas problemáticas y que nos haga un poco clic la cabeza, ¿no? Porque a veces hay personas que entrar en estos temas desde la academicidad, esa palabra me la acabo de inventar, desde algo más académico, ¿no? Pues puede que no les entre de la misma manera, pero la forma que tiene el autor de adentrarnos en ciertas problemáticas me parece muy interesante. Y bueno, en esta historia se habla un poco de estos bebés robados, ¿vale? Que es algo que creo que ha pasado en todos los países del mundo. Aquí en España pasó. De hecho, Nieves Moires tiene un libro sobre este tema que es muy duro, que es Agujeros de Sol, lo tenéis publicado en Dilatando Mentes, y pues aquí la autora también tocaba este tema de los niños robados, un poco más, yo creo, en el de Nieves Moires enfocado en, bueno, no, trata un poco los niños y las madres, ¿no? Pero por lo que tengo entendido, no lo sé, aquí creo que se centra más en esas madres, ¿no? En esas madres jóvenes sobre todo, que pues acaban siendo maltratadas, ultrajadas y acaban, pues eso, robándoles a sus hijos y se sienten un poco perdidas, ¿no? Un poco así. Bueno, tiene una pintaza increíble. Sé que lo voy a disfrutar y voy a sufrir a partes iguales. Seguimos con fantasmas. Es una temática que me encanta. Me encanta en todos sus aspectos. En el tema más cozy romántico, ¿vale? Y en el tema más terrorífico. Vale. Aquí, ¿qué pasa? Yo tengo una predilección, o sea, no he indagado mucho, pero sé que si indago podría entrar en un pozo sin fondo, ¿vale? De historias de fantasía, un poco románticas y tal, sobre este tema. Porque yo recuerdo que en mi adolescencia leí, no me acuerdo el título, en No sé qué de la Torre, de Laura Gallego. Si me acuerdo os dejaré por aquí las imágenes, ¿vale? Era una historia en la que nuestra protagonista, a lo mejor voy a hacer un poco spoiler, si no queréis escucharlo, pasadlo, pero me suena que era algo así, como que nuestra protagonista tenía un amigo de la infancia desde pequeño, eran muy amigos, ¿vale? Pero luego resulta que este amigo de la infancia no era un amigo imaginario, sino que era un fantasma, pero iba creciendo a la vez que ella, era alguna movida así. No sé, a mí me enganchó de una manera esa historia de estos dos, o sea, una cosa, yo estaba en love, ¿vale? Entonces, yo el año pasado me encuentro con que vuelven a reeditar, han hecho una revisión y vuelven a reeditar Hojas de Dedalera de Victoria Álvarez, ¿vale? ¿Qué podéis leer para el otoño si queréis entrar en el mood otoñal total? A Victoria Álvarez. Bueno, con sus libros tiene una temática más de Egipto y tal, ahí no, pero con la trilogía Dreaming Spires y con este de Hojas de Dedalera, fantasía, fantasía. Bueno, es una historia que está ambientada en el Londres victoriano, ¿vale? Que hay mediums por medio, es sobrenatural, hay fantasmas. Fantasía. Fantasía de historia, ¿vale? Fantasía. Puede que yo vea cosas que diga, esto ya lo he visto en otras historias. Me da igual. O sea, amo las historias de Victoria Álvarez. Es un lugar feliz también. Si queréis fantasmas cozies, Hojas de Dedalera, ¿vale? No hay más. ¿Y qué os vengo a recomendar de fantasmas terroríficos? Pues la que es para mí la historia de fantasmas, casas encantadas más terroríficas que he leído, y esa es La Casa Infernal de Richard Matheson. Por algún motivo no tengo el libro y he estado un rato buscando en mis estanterías y ya no recuerdo si es que no lo tengo porque no lo tengo y porque realmente yo el libro me lo leí de la estantería de mi hermano, creo que es así,
y que yo no tengo copia de La Casa Infernal. Muy mal, tengo que hacerme con una copia de La Casa Infernal. Bueno, a ver, yo sé que esta historia de Richard Matheson tiene sus detractores, porque, Richard Matheson juega mucho con la maldad humana en esta historia, porque son fantasmas, pero antes fueron humanos muy terribles, y juega mucho con lo sexual, ¿vale? Y eso yo entiendo que a veces puede atraer bastantes problemáticas al leer este tipo de historias de terror. A mí en lo personal no me lo pareció, entiendo que es un libro de su época, entiendo que puede haber red flags, ¿vale? En la historia, pero a mí me causaba un terror brutal pensar en estar en esa casa, ¿vale? O sea, es una historia súper atmosférica, me da terror absoluto la Casa Infernal y me encanta a partes iguales. Entonces, bueno, si os atrevéis, creo que es una historia increíble que también, como digo, siento un precedente. Es verdad que Richard Matheson escribió esta historia habiendo leído La maldición de Hill House de Shirley Jackson y siendo admirador de la autora, pero creo que son historias que a lo mejor el comienzo tiene similitudes, ¿vale? Pero están contadas desde dos perspectivas totalmente diferentes y eso me parece muy interesante, ¿no? A lo mejor decir, voy a leer las dos historias y voy a hacer una comparación de cómo se puede tratar una misma temática de diferentes formas. No sé, me parece muy guay. Y sobre fantasmas, ¿qué tengo yo pendiente sobre fantasmas? Pues tengo un libro en concreto que quiero leer, lo tengo apuntado desde que Elena G habló de él en su canal cuando ni siquiera estaba traducido porque ella se lo leyó en inglés, y es Lincoln en el Bardo. Hace poco lo han traducido, yo de hecho creo que solo lo he encontrado de bolsillo, creo que sí que hay edición normal, pero yo se lo he encontrado de bolsillo. Bueno, Lincoln en el Bardo de George Saunders, ¿vale? He escuchado maravillas, ya os digo, sobre todo de ella, pero después he ido escuchando a más gente hablando de este libro. Y es un libro en el que se basa un poco como en una leyenda urbana sobre el presidente Lincoln, ¿vale? Y está ambientada cuando él pierde a uno de sus hijos y creo que la mayoría de la historia está como en el limbo, ¿vale? Entre la vida y la muerte, algo así. No sé, creo que pinta súper bien. Y tengo muchas ganas de leerlo. Ya os digo que está en mi NoTBR, en mi lista de pendientes desde hace años A. ¡Años A! Sigo con vampiritos, ¿vale? Aquí podría traeros el libro que tiene Grady Hendrix de vampiros, pero no quiero repetirme, ¿vale? Porque es verdad que de vampiros así más cozy no tengo mucho. Podría traeros El pequeño vampiro, ¿vale? Pero sí que me he dado cuenta que hay un libro que, como es de temática un poco más adolescente, ¿vale? Podría entrar en que sea un poco más cozy, aunque realmente hay cosas oscurillas, pero bueno, es como una historia más relajada, ¿vale? Es un vampiro más urbano y para mí no es más terror urbano, ¿vale? Entonces no sé, a mí en lo personal no me da tanto miedo, no sé cómo decirlo. Es más, o sea, en mi mente esta historia es más Underworld, ¿vale? Que Drácula. Y os hablo de Ciertas cosas oscuras de Silvia Moreno García, ¿vale? Creo que este es un libro muy poco conocido de la autora, pero me parece que merece mucho la pena. Ya sabéis que la autora, bueno, hace esta mezcla de contar género fantástico, cada libro es de una temática totalmente diferente, pica de muchos sitios, sigue teniendo su esencia, pero como que trae temáticas y tipo de historias dentro de fantástico muy guays, ¿no? Gusto para todos. Y aquí se centra en un vampiro urbano que vive en la Ciudad de México y me encanta cómo mezcla pues todas estas tradiciones de México con la figura del vampiro urbano, ¿vale? Muy interesante, la verdad. Sus personajes siempre son muy extraños, o sea, son personajes que realmente no les coges a priori, no les coges mucho cariño, ¿no? Son como muy reales, o sea, les siento, no son estereotipos para nada, no les salen las cosas bien, la lían, son grises
Y eso creo que les hace muy interesante porque al final les acabas cogiendo cariño, aunque al principio no te caigan bien. Es ese tipo de personajes el que hace la autora. Así que nada, recomendado. Y como vampiro más clásico de terror, pues no puedo hablar de otro vampiro que no sea Carmilla de Sheridan Le Fanu, ¿vale? En otro vídeo anterior, en el de mis 40 libros, elegí Carmilla, ¿no? Y os comenté que tenía pendiente la relectura de Drácula. Son como los dos vampiros más famosos, ¿no? Realmente es que, bueno, sí que he leído vampiros, realmente. Pero siempre, no sé, últimamente como que me voy mucho a Carmilla. Creo que también es porque fue el año pasado, ahí tengo un limbo en la cabeza. Sí, el año pasado participé en una charla en un festival de cine en Gijón con Cova, que fue una experiencia maravillosa. Y bueno, en esta charla pues veníamos a hablar un poco de la vampira, de la figura de la vampira, y estuvimos viendo una película que era la adaptación de Carmilla de los 70, y de ahí investigué bastante sobre esta novela en sí, sobre la historia de Carmilla, y tengo bastante información. No sé si os interesaría que haga un vídeo específico hablando de Carmilla, de la adaptación de Carmilla, de la figura de la vampira en el cine. Tengo bastante información. Escribí todo un artículo sobre el tema para poder decir 2 frases en la charla. La impostora ahí bien fuerte, el síndrome de la impostora bien potente. Entonces, bueno, tengo ahí una información que me parece muy interesante, que si os apetece, pues decídmelo y lo traigo en un vídeo especial, porque ya tengo el trabajo hecho de documentación, básicamente. Entonces, bueno, Carmilla era un clásico que tenía muy pendiente, lo leí hace pocos años y me fascina, me gusta muchísimo, me encanta cómo el autor estaba tan adelantado a la época, y de verdad es un tipo de vampira que me encanta. Así que, Carmilla, ahí la tenéis. ¿Y qué libro de vampiro tengo pendiente yo? Pues todo un clásico que es imposible encontrar, o sea, está súper descatalogado, no lo encuentro de segunda mano, es imposible de encontrar, así que yo creo que voy a tener que recurrir a mis vecinos para poder leer esta historia, porque es que la tengo muy pendiente. Por favor, ¿alguna editorial rollo Valdemar puede publicar esta novela, ¿vale? Es La ciudad vampiro de Paul Febalper. Esta novela Nelly la leyó, es la que me la recomendó. Y me dijo, tienes que leer este libro, es súper divertido. De hecho, soy tontísima, porque mientras os estoy diciendo esto, me estoy acordando que mi hermano tiene una copia en casa de mis padres de este libro. Que no me acordaba que en julio, hablando sobre esto, me dijo que yo tengo una copia, léelo. Y lo podía haber leído allí en ese momento. Y dije, vale, lo tengo aquí. Pues nada, creo que lo que voy a hacer es, la próxima vez que vaya a Valladolid, me lo voy a leer o me lo voy a traer de Stranges para leerlo cuando pueda. ¡Ay! Bendita biblioteca del Tato. Vale, pues ahí lo tenéis. Pues La ciudad vampiro, no sé, eso, me dijo Nelly que era una historia corta súper divertida de vampiros y muy fresca, así que tengo muchas ganas de leerla. Y para terminar, vamos con los zombies, ¿vale? Una figura que a mí, en lo personal, me gusta más en las pelis que en los libros. Tuve una época en mi juventud, sí, era a los 20 o así, una obsesión con los vampiros. Bueno, a mí los vampiros me han obsesionado durante muchos años, culpa de mi hermano, de ponerme todas las pelis de Rob Zombie, de La noche de los muertos vivientes y demás. También tuve mucha obsesión con la adaptación que hizo Zack Snyder de El amanecer de los muertos, que pues si no lo sabéis era una adaptación, ¿vale? No es original. La única maldita película de Zack Snyder que me gusta es un remake, ¿vale? Pero es así. Mucha obsesión con los zombies, mucha obsesión. Hasta que, ¿qué pasó con los zombies? Que se hicieron demasiado populares. O sea, llegó un momento que era zombie por aquí, zombie por allá, que si Walking Dead, que si Train to Busan, que si Apocalipsis Zombie, que si Guerra Mundial Z, que... Y dije, voy a relajarme un poco con los zombies porque estoy ya saturadísima. Entonces, bueno, tengo que volver a ellos, la verdad. Es una figura que me gusta mucho, ya os digo, sobre todo en peli. En libro no he leído mucho, pero sí que tengo un par de recomendaciones. La primera, cozy, divertida, espectacular.
El verde de los zombies de Koba. De Koba Escribe Libros. Ella es la autora de este libro, ¿vale? Es una historia súper divertida, con 4 protagonistas, 4, bueno, van a la uni, ¿no? Si no recuerdo mal, 4 universitarias, un señoro que al final hasta le coges cariño, maldito señoro, y ambientada en Madrid. De verdad, una historia súper divertida, con mucha crítica social, muy irónica, con mucha bilis, y os la recomiendo mucho. Si os gustan los zombies y queréis pasar un buen rato, tenéis que leer El verde de los zombies, de verdad, súper divertida y muy bien escrita. Se recomienda poco, ¿vale? Se recomienda poco. Yo creo que la culpa es de esta portada, ¿vale? Deberías reeditar el libro Koba con otra portada, por favor, te lo pido. Y para un zombie más serio, y que a mí realmente hay escenas bastante gores en esta historia, ¿vale? Si sois aprensivos a ciertos temas corporales de body horror, yo os dejo ahí el aviso, ¿vale? Pero es verdad que es como una parte, la historia es bastante intimista, se sale un poco de... no es una historia de acción de zombies, ¿vale? Es una historia muy intimista, que trata la figura del no muerto desde otro punto de vista del que solemos estar acostumbrados, y os hablo de Dura una eternidad y un instante se acaba, de Anne Marken, este libro de aquí, ¿vale? Ya os comenté en el blog de agosto que tuve mis peros, o sea, no me pareció una lectura redonda en sí, pero creo que es una lectura muy interesante, que puede gustar mucho, que a lo mejor a mí no me pareció redonda, pero a vosotros os enamora de principio a fin. Y creo que es muy interesante, tiene unas reflexiones estupendas, subrayé la mitad del libro, y ya os digo que a mí lo que me flojeó es un poco cómo se encamina el final de la historia, ¿vale? Pero bueno, por lo demás, estupendo, muy recomendada. ¿Y qué tengo pendiente yo de zombies? Pues tengo un libro en concreto que está publicado por la biblioteca de Carfax, que se llama Zombie, ¿vale? También es como un zombie un poco diferente, ¿no? Porque creo que hay asesinos en serie por ahí en medio y demás. Y es de Joyce Carol Oates, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo este libro lo tengo apuntado desde antes de yo leer a la autora. ¿Qué pasa? Que yo he leído a la autora, medio leído, con un libro que es el de los problemas de los viajes en el tiempo, algo así, ¿vale? Lo abandoné. Ni había viajes en el tiempo, ni me estaba gustando una mierda ese libro, ¿vale? Entonces, es que claro, es una autora que gusta tanto a gente con la que tengo gustos similares, que digo, me estoy perdiendo algo. Entonces, bueno, quiero darle otra oportunidad. Y el libro que tengo apuntado para darle otra oportunidad es Zombie, ¿vale? Si habéis leído este libro, decidme, ¿creéis que me va a gustar? Porque es que no quiero leer a la autora con otro libro que no me vaya a gustar, porque entonces ya voy a desistir con ella, ¿vale? Así que nada, hasta aquí mis recomendaciones de seres sobrenaturales. Espero que os haya gustado. Decidme qué me recomendéis vosotros de estas temáticas y nos vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas. Adiós.